Así que bueno, Marce, si te parece, empezamos a compartir la presentación y sobre el final dejamos un espacio de preguntas. Siempre, si quieren quedarse para las preguntas, siempre tenemos el espacio del chat. Y si no, bueno, la teoría la vamos a tener después en un par de días, seguramente en la página del CD a disposición de ustedes. Marce, si te parece, lo que vos digas. No, no, adelante, adelante, Silvana, todo tuyo a partir de este momento. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a acompañarnos de una presentación. Creo que ahí están viendo todos la pantalla. A ver. Bien. Bueno, estamos bien, ¿no? Marce, Rocío, si me dan el ok, yo creo que estamos con la presentación bien. Bárbaro. Bueno, brevemente el tema de exportaciones, ya sabemos que tenemos la obligatoriedad de ingreso y liquidación de divisas, tenemos ciertos plazos que cumplir desde la fecha del cumplido de embarque, esto no se modificó en absolutamente nada, sigue estando igual. La mayor duda es el tema de las empresas vinculadas, tenemos un plazo de 60 días de base, pero existen algunas posiciones arancelarias más favorecidas, entonces se puede utilizar un plazo más amplio, y hasta incluso, dependiendo si la empresa controlante es de Argentina o del exterior, también se pueden ampliar. Como esto específicamente deberíamos revisar el criterio de vinculación o la posición arancelaria, yo los invito a que revisen el punto 7.1 de la comunicación del Banco Central, como para poder revisar en particular cada una de las situaciones que tengan de esa exportación. Cuando hablamos de la obligatoriedad, desde la fecha de los fondos que estén disponibles, se cuenta con un plazo de 5 días hábiles para liquidarlo en el mercado de cambios. Entonces, de esa forma, si la empresa quizás tiene una cuenta en el exterior y cobra ese dinero de su cliente, también tiene que traerlo a Argentina y lo tiene que liquidar en el mercado de cambios. Así que los plazos son los mismos, independientemente de dónde se perfeccione el momento del desembolso y la cancelación de parte del cliente. Ahora, ¿qué pasa con algunas diferencias o algunas excepciones que nosotros tenemos en las exportaciones? Bueno, a ver, cuando hablamos de exportaciones a título no oneroso, los bancos lo que tienen es el seguimiento del permiso de embarque y tienen que revisar que la operación sea razonable y genuina. Esa es la frase que todo el mundo siempre dice, bueno, ¿qué es razonable y qué es genuino? Porque el banco en definitiva tiene un propio criterio que puede determinar si la operación la van a cursar, la van a regularizar o no. Entonces, cuando hablamos de a título no oneroso, una de las mayores consultas que recibo es ¿cuál es el monto que el banco puede permitir que se considere a título no oneroso? En definitiva, no hay un monto específico, porque si yo mando una máquina y esa máquina vale $1.000.000, bueno, no me va a pagar quizás una parte o un parcial, es el valor total de esos bienes. Entonces, si yo tengo que traer de vuelta la máquina o si por una cuestión de costo ya queda en el exterior y eso lo tienen que mandar a destrucción, o sea, hay un montón de situaciones. ¿Qué pasa? Si esa máquina nosotros, o el bien en particular que queríamos exportar, consideramos que se lo vamos a reemplazar al cliente, la primera exportación tuvo ingreso de divisa, quizás sí, pero la segunda exportación va a ir a título no oneroso porque reemplaza a la primera. Entonces, independientemente del monto, el banco por la segunda operación va a dar el cumplimiento, porque tenemos certificación contable, reclamos del cliente, mostramos que la exportación sale en la destinación a título no oneroso, la factura y se indica que es sin valor comercial. O sea, toda esa cantidad de elementos nos permiten demostrar a la entidad de seguimiento que claramente no vamos a ingresar divisa por esa operación. Por eso les digo, si bien no hay un monto específico, tiene que ser razonable, porque si no, quizás todas las operaciones las hacemos a título no oneroso y eso tampoco es real, porque quizás se sobreentiende que los fondos no están viniendo de la Argentina, entonces eso tampoco es correcto. El banco va a revisar absolutamente todo y lo que puede pedir adicional es, en el corte de los $25.000, una certificación contable de auditor externo donde da fe que en la contabilidad se registra esa deuda y que por lo cual no va a ingresar divisas porque le generan una nota de crédito al cliente y por ese motivo esa exportación consideran que está cerrada. Por eso revisen tanto el punto de la norma como el criterio propio de la entidad de seguimiento para poder cerrar y dar cumplimiento a este permiso de embarque. Después tenemos las demoras.
En las demoras la norma no nos da un abanico muy amplio de posibilidades. Nos dice, bueno, el cliente está demorado en el pago, pero nosotros tendríamos que tener todo un instrumento de reclamos, de previsiones. La norma habla de previsiones y castigos. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, si no me pagas en tal fecha, tiene tal penalidad. Pero quizás a veces en una cuestión comercial no nos favorece marcar el peor escenario ante nuestro cliente, sino que lo que queremos es vender. Por eso es que muchas veces no existe en una factura determinar cuáles son las previsiones y castigos. Y eso es el punto más difícil de demostrarle al banco. Pero sí podemos demostrar que le reclamamos al cliente que ya está llegando la fecha de vencimiento de la obligación, que nosotros lo hacemos coincidir tanto en la factura comercial como en el permiso de embarque, esta idea de necesito traer la divisa en tal plazo, y que el cliente por X motivo no lo está enviando. Entonces ahí, bueno, podríamos armar una gestión de cobro. El tema es los montos y la demora real, porque si nosotros sabemos que el cliente entró en insolvencia, quebró, no me va a pagar, no le gustó la mercadería, hay un montón de motivos. Entonces, en ese sentido, lo que considero importante es revisar cuál es la situación puntual, contactarse con la entidad bancaria y ver la posibilidad de cambiar ese estado que podría llegarse a haber incumplido el permiso de embarque a la fecha de vencimiento a gestión de cobro. La gestión de cobro es una situación momentánea quizás, porque cuando me envíen los fondos se liquida y se da cumplimiento al permiso de embarque. Ahora, si queda hasta la eternidad de esta forma y no se cobra, lo que habla la norma es si se inician acciones judiciales en el exterior o no. Entonces ahí los montos nos limitan entre $100.000 sin acciones judiciales y $200.000 anual con acciones judiciales. Siempre hablamos de acciones judiciales en la jurisdicción donde se perfecciona esta deuda, entonces hay que iniciarlas en el exterior. Así que fíjense que no es tan fácil de justificar una gestión de cobro, pero existe y por eso me importaba en este espacio comentarles este tema. Sí se modificó algo que no es muy habitual, no es una operación que se da con mucha más frecuencia que cualquier exportación a consumo, pero es cuando se da un aprovisionamiento a bordo de un buque. La norma preveía hasta ahora que si era de bandera nacional, se podía considerar la excepción de ingreso y liquidación de divisa porque la empresa local cancelaba ese permiso de embarque de manera local, en Argentina. Entonces esa cancelación se hacía en pesos y quedaba cerrada la obligación cuando se cancelaba acá. Ahora, que venga la divisa del exterior no tenía ningún sentido. Por eso es que la norma lo preveía de esa forma. ¿Qué se agrega en la 7217? Que el régimen específico de ranchos lo que tiene es si es de bandera extranjera. Ahí sí teníamos la obligación de traer desde el exterior los fondos a la Argentina. Y acá nos encontrábamos con esta dificultad que en realidad existía un agente local del cual venía y me decía, yo en realidad quiero cancelar esta obligación de esta factura específica con este seguimiento de permiso de embarque. Y no se podía, porque no estaba admitido. Como ahora sí, les sugiero que revisen para los que están alcanzados por este tipo de operaciones los requisitos para cerrar el cumplido, porque no es tampoco que se paga localmente y se acabó. Hay que contar con una certificación de parte de la entidad bancaria. Entonces, si yo tengo un permiso de embarque en el banco A y el agente local tiene cuenta bancaria en el banco B, necesitaríamos una certificación bancaria de ese banco donde el agente local tiene su cuenta activa para que me sirva para justificar en donde yo sí tengo el seguimiento de ingreso de divisas. Podría pasar también que nosotros al momento de nominar el banco de seguimiento utilicemos el de él como para que quede todo cerrado en el mismo banco. Ahora, acá tenemos la disyuntiva de, bueno, no tengo cuenta bancaria ahí, ¿qué hago con las comisiones? Entonces, por eso les digo, revisen antes de cerrar la oficialización de este permiso de embarque si están alcanzados por esto. ¿Qué es lo que pide esa certificación especial? Que el agente local demuestre a través de su banco si tiene, el pago local lo hace en moneda extranjera o en pesos, entonces de esa forma está indicando que oportunamente ingresó divisas y que está haciendo la cancelación en pesos porque ya liquidó en el mercado de cambios, o porque es un agente recaudador y por eso puede hacer la cancelación en Argentina. También tiene que presentar una declaración jurada donde se compromete que, así como cancela localmente esto, no va a girar al exterior ese equivalente. Entonces, por eso digo, hay bastantes excepciones que revisar para preparar la documentación, de forma que se pueda dar este cumplimiento por el régimen de ranchos, que es lo que realmente muchas preguntas que me llegaron con el tema de bandera extranjera, hasta ahora no lo podíamos cerrar y ahora con esta norma se contempla. Hasta acá todo lo
que tiene que ver con exportaciones, porque como no sufrió muchas más modificaciones, no quiero profundizar en eso, y además el encuentro del día de hoy, seguramente tenemos más dudas con el tema de pagos al exterior por bienes que con este escenario de exportaciones. Vamos a revisar el tema de la documentación. Los bancos, en un contexto de restricciones cambiarias, tenemos un mercado controlado. En un mercado controlado los bancos tienen mucha sensibilidad al momento de revisar los documentos. Entonces, cuando nosotros armamos una factura comercial, el proveedor del exterior tiene quizás estandarizado el método, tiene un software donde carga los datos del cliente de Argentina y para él es lo mismo. A nosotros no nos puede dar igual. Porque si el campo forma de pago no está bien completo, si el Incoterm no está bien completo, la fecha de vencimiento de esa factura, todas esas condiciones, es responsabilidad de la empresa importadora tener esa factura en condiciones de presentar en la entidad bancaria. Cualquier situación que no esté admitida, ese documento no va a ser válido. Entonces, ustedes como despachantes van a estar oficializando un despacho, digitalizándolo, y quizás ese documento no estuvo bien al momento de presentarse en el banco. Tenemos diferentes situaciones. Que la mercadería se haya hecho el pago al exterior a la vista, es decir, con ese documento que ya estaba definitivo, pero la mercadería no había arribado a la Argentina, por lo cual después el importador, al momento que llegan los bienes, presenta el despacho y la factura, o que haga el pago con los bienes ya nacionalizados. Entonces, fíjense que si el documento, factura comercial, estuviera mal, por alguna de estas cosas que les explico, el pago a la vista no lo pueden regularizar, o se presentan a hacer un pago de mercadería con los bienes nacionalizados y tampoco lo pueden pagar. Entonces, las dos situaciones son un problema que se pueden evitar revisando correctamente una factura comercial. Con esto les digo, la forma de pago, siempre tenemos un pago anticipado, 50%, el resto después del embarque, el resto tantos días después de la fecha de embarque. Entonces, cuando ustedes revisen esa frase, y esto es muy importante, realmente es muy importante, fíjense que tenga un sentido la frase como está redactada, que tenga una fecha exacta de vencimiento. Entonces, si yo soy el banco y reviso esa frase, ¿puedo determinar cuándo vence la factura? Porque hay muchas veces que dice, páguese 60 días. Entonces, vemos esa frase y decimos, ¿y qué es 60 días? 60 días del Incoterm, 60 días de la factura, 60 días del embarque, 60 días antes del embarque. Hay frases que son muy ambiguas. Entonces, por eso el banco tiene que tomar un criterio. O la rechaza directamente y dice, esta operación no se puede cursar porque no establece criterio de fecha de vencimiento, o va a tomar la que le suene mejor, que siempre va a ser la más restrictiva. Es decir, vamos a los 60 días de la fecha del embarque si el Incoterm determina que la entrega de los bienes, desde un FOB en adelante, esa es la fecha que se inicia la deuda desde el proveedor al cliente en la Argentina. Entonces, eso es fundamental ahora. Y cuando hablamos de una factura pro forma, la forma de pago también va a estar determinada y es importante para saber cómo vamos a hacer los pagos al exterior, pero también tiene que tener una fecha estimada de embarque. Ahí en la pro forma, cuando el banco revisa, dice, bueno, la fecha estimada de embarque es de acá a tal plazo, y ese plazo llega la mercadería hasta la Argentina, porque va a haber vía marítima, viene de China, dice que la va a embarcar dentro de 60 días, y tenemos un plazo de 90 para regularizar. Entonces, claramente ya no vamos a llegar a presentar la documentación en el banco. Por eso es que el banco lo rechaza. Y la empresa dice, bueno, pero el proceso de fabricación, más el tiempo de viaje, más la puesta a punto, más el packing, más... Bueno, esa condición que nosotros sabemos que es real y que es comercial, en la norma cambiaria no está contemplado. Solamente dice que dentro de los 90 días tenemos que presentar los documentos desde la fecha del pago al exterior, a la vista o anticipado. Los plazos más amplios de esto es el pago de bienes de capital, que tiene 270 días, pero para el resto seguimos con los 90. Bueno, el resto seguimos con la misma idea del tema del tope de los activos líquidos externos, hasta $100.000 en una cuenta en el exterior, y que todo lo que esté depositado en moneda extranjera tiene que estar en un banco, no puede estar en una cuenta bursátil, en un broker, en una cuenta comitente, sino que tiene que estar depositado en una cuenta a la vista. Lo que se puede ampliar de estos 100.000 en el exterior es si tuviéramos ese dinero, que podría ser 1 millón, 5 millones, no importa el monto, pero ya sabemos que es superior a 100.000, se podría mantener en esa cuenta en el exterior siempre y cuando sea o una caución para otra obligación, o que durante un tiempo, por ejemplo en un año, esos fondos sean para cumplir con las obligaciones de un préstamo financiero. O sea, son pequeñas excepciones
que el importador, bajo declaración jurada, está indicando que supera ese monto y por eso accede al mercado de cambios para pedirle al Banco Central que le venda dólares, pero que encima tiene plata en una cuenta en el exterior que supera los 100.000. Si no es eso, directamente en el punto de la norma indican que están cubiertos por este punto, que están por debajo de estos límites y se da para adelante con la operación en este criterio. Respecto de las operaciones bursátiles, ustedes saben que esto viene de hace mucho tiempo, se van prorrogando las normas y lo que sabemos es que si bien se modificaron estos plazos, al día de hoy sigue vigente el parking de 90 días. Entonces, si se accede a una compra de títulos y se liquida contra moneda extranjera, ese día que se perfecciona, tenemos un tiempo de espera de 90 días para poder volver al mercado de cambios. Entonces, operamos en un mercado bursátil, bárbaro, nos quedamos 90 días esperando y después podemos volver al mercado de cambios. Ese criterio va a seguir estando porque en la medida que el Banco Central no cuente con recursos suficientes en las arcas, las restricciones nos van a seguir acompañando hasta que no se nutra un poco más, siempre vamos a estar con este escenario. Entonces, las operaciones bursátiles no creo que vuelvan a bajar estos plazos que tengan de 90 días porque cierra bastante la obligación para que tenga 3 meses de espera esta situación. En tanto, la CIMI, que es una pregunta muy frecuente que recibo en la asesoría, la CIMI, la norma ahora que establece y que se solicita como requisito para presentar en el banco, se pide en el caso de los pagos anticipados o en los pagos a la vista, es decir, todo lo que sea antes de la oficialización del despacho. ¿Qué es lo que prevé la norma del Banco Central? Bueno, que esté en estado salida y que coincida con los bienes que están declarados en la factura comercial. Pero acá nos vamos a meter en algo que si bien no es mi ámbito el tema de declaraciones de CIMI ni destinaciones aduaneras, les voy a dar desde el punto de vista del banco por qué es importante saber qué se está declarando en la CIMI. La pregunta más común es, ¿qué pasa si la reemplazo? Bueno, no hay problema en reemplazarla, pero ese reemplazo está asociado a un precio unitario, a que le faltó algo que no tenga que modificar las condiciones básicas de la factura. Entonces, en ese sentido, no va a haber ningún problema que el pago que se asocia a una CIMI, cuando viene el despacho definitivo asociado a otra CIMI, nosotros regularizamos el pago con el despacho, no con la CIMI. En este momento, ninguna norma del Banco Central indica que tengamos que dar una explicación por el reemplazo de la CIMI. ¿Dónde el banco podría sentarse a pedir una explicación? Bueno, lo que yo veo más razonable en un contexto como este, donde hay otras normas que sí nos piden que miremos esto, es en los casos donde tenemos una licencia automática y una licencia no automática. ¿Qué pasa con la licencia automática? Y sabemos que no tiene demora. Ahora, si yo hago una factura pro forma con ítems de licencia automática, sale completamente en estado salida y con eso hice el pago al exterior y después mágicamente presento otra CIMI que tiene un plazo de licencia no automática, quizás con mayor demora para su aprobación, y nacionalizamos los bienes con esa licencia no automática, el banco podría llegar a entender que esta modificación de posiciones arancelarias hizo que en ese momento que se accedió al mercado de cambios, sea con una licencia que no correspondía. Eso sí me parece una inconsistencia, por eso les digo, revisen claramente las posiciones arancelarias porque podría detectarse un error de este estilo. Otra de las cosas que sí me parece importante recalcar con la CIMI es el tema que hay otras normas que ahora les voy a dar en detalle, pero para no irme del hilo del tema CIMI, es la de los bienes suntuarios, porque también tienen plazo de espera para hacer el pago al exterior desde la fecha de oficialización de los bienes en Argentina. Entonces, si utilizamos una posición arancelaria que está incluida en alguno de esos anexos como bienes suntuarios, entonces, ¿para qué estaríamos tramitando una CIMI con un pago al exterior que después me va a frenar la operatoria? Porque en realidad yo tenía un plazo de espera desde los bienes en Argentina. Fíjense que acá es donde el banco, cuando revisa las posiciones arancelarias, claramente puede definir si esa operación es viable para cursar o no. Entonces acá nos olvidamos del tema de cuándo es el reemplazo o cuándo no es el reemplazo genuino. Fíjense toda esta cantidad de información que les digo para que los bancos cuando regularizan, rechazan o aceptan y dan por cumplida esa obligación. Cuando hablamos de un rechazo, es decir, hicimos un pago anticipado, no correspondía por todo lo que les expliqué, la única forma de revertir esa operación es con el reingreso de fondos desde el exterior, porque ese pago originalmente no se debería haber cursado porque no tenía las condiciones dadas para darse ese curso, a ese pago. Entonces, por eso, la única forma es con el reingreso de fondos. Ningún importador va a querer hacer el reingreso de fondos porque tiene que explicarle al proveedor que le devuelva la plata.
tiene perjuicio de diferencias de cambio porque va a un comprador mayorista. O sea, fíjense que es bastante inviable hacer el reingreso de fondos, pero si no queda otra, ante una infracción cambiaria por incumplimiento, hay que hacer el reingreso directamente. Las operaciones vencidas hace que cuando llegue el plazo de los 90 días o de los 270 en los bienes de capital, no se puede volver a acceder al mercado de cambios para hacer un pago anticipado. Se tiene que hacer pagos únicamente de mercadería embarcada. Y el plazo de 3 días de espera por operaciones mayores a $50.000, muchas empresas deciden o fraccionar la factura para no tener este plazo de espera, pero ahí tienen varias comisiones quizás por fraccionarla, porque cada operación independiente tiene comisión por transferencia, comisión por seguimiento, entonces después la comisión por regularizarlo. Quizás ahí conviene más no fraccionar la factura, dar este preaviso al banco de 3 días y el tercer día la operación se cursa sin ningún problema. Esto es decisión de cada importador. Así que bueno, con esto lo que quiero es darles un pantallazo general respecto de lo que tiene que ver con la documentación principalmente. ¿Qué es lo que vimos en la última norma, la 7239, que viene de arrastre a estas complementarias desde la 7030 en adelante? Yo les recomiendo que vean el hilo, sobre todo de la 7193, que es la que hizo el reordenamiento de los puntos de la norma, donde hablamos del punto 2, del punto 2.2, ahora vamos a ir en detalle sobre cada uno de ellos, pero esa norma es la que da todo el abanico de puntos por los cuales se accede al mercado de cambios. Entonces, ahora con la 7239, que nos habla de la prórroga hasta el 30 de junio, tenemos las mismas condiciones de lo que les expliqué hasta ahora. Alguna modificación respecto al tema de cómo ampliar este cupo. Tuvimos otras normas que nos decían, bueno, si hacen un anticipo de exportación, acá ya sabemos que el propio importador debería ser exportador para poder utilizar este recurso, trae fondos en concepto de anticipo de exportación y los tiene que mantener durante 180 días sin exportarle a su cliente. Y además, la condición esa de aumentar 50% trasladándolo a importaciones, podría tomarse el 100% de ese monto si son bienes de capital lo que se trata de importar, o ahora también esta norma prevé que se pueda ampliar si los insumos que se van a traer como importación permiten fabricar un producto exportable. Entonces acá, para darles un ejemplo, sería, si hago un cobro de exportación en anticipo por $10.000, puedo para cualquier mercadería aumentar de los 10.000, tomo 50%, agarro 5.000 y me los llevo para importaciones, pero no puedo exportar durante 180 días ese cobro anticipado. En el caso de que sea bienes de capital o bienes exportables, esos $10.000 que mantengo durante 180 días por anticipos de expo, me los llevo a importación y voy a ampliar mi cupo de importación. Este sería el ejemplo para que tengan en cuenta esta situación de cupos relacionados con anticipos de exportación. Ahora, los otros dos conceptos que siguen estando vigentes, que son muy importantes, es la consulta que hacen los bancos a los propios sistemas informáticos que deja a disposición el Banco Central, que tiene que ver con esta declaración que hace el importador de tengo cupo suficiente, no hice operaciones en el mercado bursátil, no tengo operaciones con inconsistencias con anterioridad, que quizás algún banco dijo, bueno, esta operación me resultó un poco rara, me detectó algo y me informó en este detalle de inconsistencias, o incluso que nuestra empresa, lamentablemente por alguna situación de desprolijidad, está incorporada en el registro de facturas apócrifas. Todo esto es lo que revisa cada banco en cada pago que vamos a cursar al exterior. Entonces, cuando ingresa el número de quit, el monto a cursar y el código de concepto, en ese propio renglón el banco tiene como devolución si el pago se puede cursar o no. Entonces acá muchas empresas me están diciendo y muchos despachantes me dicen, el banco no le puede decir cuál es el motivo por el cual no puede cursar. Entonces, acá lo que no podemos determinar es, ¿tenía cupo? ¿No tenía cupo? ¿Hizo operaciones por el mercado bursátil? Lo que sabemos es que vino rechazado y hay una pantalla que dice operación que no se puede cursar. Entonces es responsabilidad del importador saber toda su historia del mercado bursátil, de activos líquidos externos, de tengo cupo suficiente. Por eso les digo, acá hay un trabajo de fondo en cada operación con el histórico. Cada vez que se cursa una operación se tiene que ir a un registro propio. Y ahí en la siguiente operación vemos cómo está la foto en general, que ahora les voy a mostrar cuál es el cálculo que yo les recomiendo que cada empresa tenga a mano, porque si no en algún momento les toca armar todo de cero y se van a marear.
En este reordenamiento, si esto que les estoy diciendo no es suficiente, tenemos que ir a la previa consulta al Banco Central. Entonces, si la empresa determina que no tenía cupo, que tuvo operaciones en el mercado bursátil, tiene que ir a pedir una autorización especial al Banco Central. Lo que sí me parece interesante para destacar en esta comunicación, que si bien no es relacionado directamente las operaciones por courier, quizás son operaciones que hace directamente el importador y por eso siempre las dejamos fuera de este espacio de actualizaciones y de charlas que tenemos, es el tema de la solicitud particular, donde ahí sí el despachante tiene una intervención. Pero digamos que como el criterio es el mismo para ambos, lo vamos a juntar y vamos a interpretar la norma desde este lugar. ¿Qué es lo que está diciendo la norma? Bueno, en este caso, lo que vamos a tener en cuenta es el pago al exterior y esa imputación que se hace también para el cálculo. Porque hasta ahora, si por ejemplo la empresa hacía un pago al exterior anticipado, no tramitaba SIMI porque venía por courier, por ejemplo, y cuando venía la destinación simplificada se presentaba al banco y regularizaba ese pago pendiente. Pero ¿qué pasa? No computaba ese saldo al cálculo de la columna del lado derecha, que es la que siempre hablamos cuando tenemos el tema del SEPA Impo. Ahora les voy a mostrar el cuadro, no se desesperen, pero para explicar esto, con lo que están leyendo acá en el texto, es por qué se va a ampliar este cupo. El cupo sería, al bajar el saldo del pago anticipado, también podemos contemplarlo del otro lado de la columna. Entonces ahí es como que se flexibiliza un poco este escenario. Vamos a ir con el cuadro, así lo entendemos un poco mejor y me siguen quizás con esto. Ahora, para terminar con esta filmina, les sugiero, porque yo estuve probando esto incluso esta mañana y no estaba funcionando, es que como ya se publicó la comunicación C, la 89476 que estábamos esperando, en esa norma se determina quiénes son los sujetos obligados que tienen que incorporarse a este registro cambiario de importadores y exportadores en la página de AFIP. El micrositio, si bien está habilitado, yo ya lo tengo visible, no me permite todavía tomarlo y dejarlo disponible como en el menú principal. Dice que todavía lo están readecuando, así que por lo menos hasta esta mañana que lo revisé, el botón está visible, dice registro de importadores en relación a la comunicación A7200, pero todavía no está operativo. Así que intenten en los siguientes días a ver si ya está en funcionamiento. Pero digamos que a partir del 1 de mayo, todos los bancos que tengan que revisar a esas empresas que están incorporadas, lo que va a hacer es un control por quit, porque al querer acceder al mercado de cambios, en ese listado ya están todas las empresas que son grandes operadores, pero ya están incorporados como sujetos obligados. Cuando el banco detecte que está dentro de ese listado, va a pedir que tenga el registro activo, vigente, porque además tiene un montón de presentación para estar activo, pero además se puede dar de baja por si existe alguna inconsistencia. Entonces la empresa que está obligada tiene que estar constantemente verificando de no caerse de ese registro, si no, no podría operar en el mercado de cambios. Eso está ahora a prueba porque realmente no está el botón disponible, así que seguramente quizás para el próximo encuentro este tema ya estaría resuelto. Vamos a ver el tema del cálculo, el tema de los puntos, el encuadre normativo, que es creo que lo principal de este encuentro, que es bastante difícil de seguir, de entender cómo se hacen los cálculos, por qué no tengo cupo suficiente. Los puntos de la norma, que es lo que les decía, dónde están, arrancan en la 7068, se reordenan en la 7193, pero básicamente estamos hablando de un cálculo entre total de pagos contra total de despachos, menos operaciones incumplidas, más un saldo que nos da el Banco Central a disposición, y el encuadre normativo. Entonces, para saber cómo vamos a incorporar la información en el cuadro, tenemos que saber cómo hicimos ese pago al exterior y qué encuadre normativo le dimos. Entonces, si sacamos un pago anticipado, tenemos un código B05, un código B12, un código de insumos médicos. Entonces, ahí determinamos cómo hicimos el encuadre. Ahora, si nosotros tenemos pago al exterior, pero el pago salió por el punto 22, es decir, mercadería embarcada desde el 1 de julio en adelante, ahí tenemos que estar atentos porque no es solamente un pago a la vista, sino que es un pago a la vista encuadrado en el punto 22. La empresa también puede decidir hacer un pago B06, B07 y hacer uso del punto 21, que es tengo saldo suficiente. Entonces, por eso es que les digo, como no se puede duplicar la idea de o voy por el saldo del despacho o voy por mercadería embarcada después del 1 de julio, ahí es donde nos estamos embarullando con este cálculo. Después, lo que vemos hacia abajo es si son empresas relacionadas con el Estado, con el tema de la administración pública, si son de bienes para combatir la pandemia, si vienen por solicitud particular, si son para
el tema de la fabricación de insumos locales médicos. Ahí vamos a ir viendo el encuadre normativo, pero el gran abanico de operaciones se cursa por el punto 2.1 o por el punto 2.2. Entonces ahí es donde quiero que me sigan con este cuadro y sobre todo con la incorporación que les decía ahora del tema del courier y la solicitud particular. De un lado, siempre vamos a estar mirando el tema de los pagos. Entonces ahí sale un pago desde el 1 de enero del 2020 hasta el día de hoy que estamos por cursar el pago al exterior. Entonces podríamos tener como un subcálculo donde tendríamos enlistado la fecha, el monto del pago al exterior. Y después ese resultado directamente lo arrojamos acá en esta cuenta. Siempre estamos hablando de dólares, entonces los pagos que se hacen al exterior en otra moneda tiene que hacer su equivalente del pase de ese día, es decir, cuántos dólares equivalían a tantos euros, y ese es el monto que tendríamos que sumar acá en esta columna de pagos al exterior. Lo mismo si fueran yenes, francos suizos o la moneda que sea. Lo arrojamos todo en dólares de ese tipo de cambio, pase de ese día, y lo llevamos a sumar todo en la misma moneda. Del otro lado es donde nos hacemos un poco más del lío. Entonces, vamos primero con lo que es SEPA-IMPO. El seguimiento de pagos de importación es un despacho que tiene impacto en el sistema de seguimiento del Banco Central y hablamos de, básicamente, importaciones a consumo y también hablamos de importaciones temporales que tienen transformación y que tienen pago al exterior. Por eso a veces me preguntan, ¿por qué el banco me dice que este no tiene saldo? Porque la importación temporal sin transformación, sin giro de divisas, impacta en cero en el banco, no tiene acceso al mercado de cambios. Entonces, por eso es que no se puede contemplar como un despacho con saldo suficiente. Después vamos por el punto 2.2, es decir, salió un pago al exterior, lo tengo del lado izquierdo de la columna de sumatoria A, pero ese pago también salió por el punto 2.2. Entonces, como lo tomo por el punto 2.2, lo pongo en el segundo renglón. Pero si lo voy a tomar como saldo de despacho, no lo puedo duplicar, no puedo ponerlo en los dos renglones. Entonces, por eso es que acá nos hacemos lío. O va como despacho o va como punto 2.2. Si la empresa cursó con un pago a la vista por el punto 2.2, no lo va a poner como saldo de despacho, sino que lo va a poner en el segundo renglón. No se puede duplicar. ¿Qué le incorporamos ahora en este cálculo? El courier y la solicitud particular. Es decir, hice un pago anticipado que venía por courier y ahora cuando llega el courier los puedo sumar de los dos lados. Antes, como no lo tenía, no me permitía la norma, siempre tenía más pagos que saldos de despacho. Entonces me iba agotando este cupo y me hacía más chica la posibilidad de acceder al mercado de cambios. Siempre estos pagos nos robaba este cupo. Por eso es que ahora al incorporarlo podemos ir neteando. Sale un pago, entra un despacho. Sale un pago, entra un courier. Sale un pago, entra una solicitud particular. O voy por el punto 2.2 y me olvidé de los otros. A esto lo que le restamos son operaciones pendientes de regularizar hasta diciembre del 19. Yo creo que nadie debería tener una operación pendiente de ese plazo, porque si no tendría una infracción cambiaria y no estaría operando en pagos anticipados, por ejemplo. Pero, como la norma lo indica, yo les explico que ese saldo resta. Y después, sobre este cálculo, al final le sumamos $1.000.000 a este cálculo que nos dio, o le sumamos $3 millones si vamos por el punto de la norma que habla de los insumos médicos, que son para fabricación de insumos locales. Esa es la única diferencia. O sumo 1 millón o sumo 3 millones. El resultado que nos da, que yo les puse en verde, nos va a decir del lado derecho si tengo saldo suficiente. Entonces, ese saldo que nos dio va a decir 300.000, 200.000, 900.000 o negativo. Si nos da negativo, claramente vamos a previa conformidad del Banco Central, pero si nos da positivo, significa que ese monto lo tenemos disponible para usar del cálculo del lado izquierdo, que es el próximo pago que quiero cursar. De esta forma, yo creo que sería lo más conveniente que tengan subcálculos para ver de qué forma van incorporando a este cuadro madre todos estos saldos y no marearse. Espero que quizás con esta explicación que les doy sirva. Yo sé que es muy difícil, a mí también me resulta muy complicado explicarles esto, pero no tengo otra forma. Ojalá tuviera más sinónimos para explicarles esto de otra manera, pero si tienen alguna duda sobre el final, lo retomamos. Todo lo que no esté acá, vamos con la previa conformidad del Banco Central, y lo que les voy a explicar ahora es esta norma que yo les mencioné un ratito antes de los bienes suntuarios. Cuando hablamos de estas operaciones... Bueno, ¿te enteraste que hay un... Tengo un micrófono abierto. Perdón. Bueno, listo. En los anexos que yo les estoy mencionando acá, ahora vuelvo para atrás, tenemos
qué tipo de bienes se contemplan en el anexo 1 y cuáles se contemplan en el anexo 2. Dependiendo de la posición arancelaria, me va a dar un plazo de espera de 90 o de un año. Entonces, ¿cuáles van por 90 días? Los del anexo 1. Entonces, se considera que el plazo de espera es de 90 días desde la fecha de oficialización. Entonces, acá lo que nos dejó afuera es la posibilidad de hacer un pago anticipado. Si vamos a traer mercadería dentro de este escenario, no podemos hacerle un pago anticipado. No podemos hacerle un pago a la vista. Solamente vamos a poder hacer un pago de mercadería nacionalizada e incluso después de 90 días o incluso después de un año. Entonces ahí tenemos que tener muy aceitada la relación comercial con nuestro proveedor porque le tenemos que decir, bárbaro, yo te quiero comprar, pero no te puedo pagar. Entonces acá es donde todos los importadores están viendo con o la previa conformidad del Banco Central o ver otro mecanismo de poder documentar esta garantía que le quieren dar al proveedor por el plazo de espera para después poder hacer ese pago al exterior. Estos despachos, una vez que llega la mercadería, y tenemos este plazo de espera, no podemos contemplarlo para el punto 2.1 del cálculo de saldo de despachos, porque no tienen acceso al mercado de cambios hasta que no lleguemos a ese día. Entonces, ojo con eso, porque tendrían que dejar separado ese despacho, ponerle una fecha a partir del cual recién podríamos contemplarlo para el cálculo y para poder hacer el pago al exterior. Entonces acá, resumidamente, les muestro algunos bienes, sobre todo bienes con alcohol, vodka, whisky, hubo mucho reclamo con el tema de lo relacionado con el agro, cosechadoras, sembradoras, esto realmente tuvo mucho impacto, mucho ruido en las empresas, y bueno, después hay algunas consideraciones de excepción, porque no es cualquier reloj, no es cualquier helicóptero, no es cualquier avión, sino que tiene algunas condiciones particulares que tendríamos que revisar si nos deja fuera incluso de esta obligación de espera. Entonces, revisen la graduación alcohólica, el valor, el precio del litro. Entonces, para no hacer muy extenso este espacio, les dejaba esta recomendación, cuando van a la norma y leen las condiciones de cada posición arancelaria, quizás no están alcanzados y pueden seguir operando de manera normal. Y si no, tienen el plazo de espera. Estamos ya en el final. Vamos con el tema de la regularización y la prórroga. Cuando hacemos un pago al exterior, nosotros tenemos que presentar la documentación en el banco, 90 días, 270, y tiene que cerrar exactamente con el beneficiario que recibió los fondos, quien factura esa mercadería, y que cierre con el mismo monto, Incoterm y todas las condiciones. Puede pasar que el proveedor me envíe quizás menos bienes de lo que yo le transferí. Entonces la norma prevé que ante estos incumplimientos de parte del proveedor tenemos estos $10.000 al año para regularizar pequeñas diferencias. Entonces, con una simple declaración jurada, explicándole al banco que giré $10.000 y el proveedor me mandó 9.500, me acojo a esta declaración jurada por $500 y se regulariza la operación por el total. Pero no puede ser más de $10.000 al año. Entonces, no es que tenemos mucho saldo ahí. Si no llegamos con ese monto, tenemos dos opciones. O esperamos a una siguiente operación para poder regularizar la operación completamente, es decir, en un siguiente embarque le giraríamos de menos porque nos queda esta plata a favor, y cuando viene ese despacho regularizamos la operación. Lo que vamos a tener ahí seguramente es un plazo donde podríamos estar corriendo lo de los 90 días, entonces podríamos pedir una prórroga. Y ahí es donde les explico que se complica el tema de la solicitud de prórroga porque tenemos que tener documentación que avale esta situación. Entonces, los bancos tienen que pedirle a la empresa importadora cualquier elemento que pueda probar que sea ajeno a la voluntad del importador. Entonces, si yo compré $10.000 de mercadería y el proveedor, por X motivo, no tenía stock, tuvo un error, salió mal el producto, me mandó 9.500, es ajeno a mi voluntad. Le presento los correos, le presento el reclamo, le presento una nota del proveedor donde dice que me va a estar enviando más mercadería en tal plazo, y de esa forma el banco dice, bárbaro, esto es genuino, le otorgamos una prórroga por 90 días más, por 60 días más. Nunca me va a poder otorgar un plazo infinito porque el banco tiene una norma que lo restringe, tiene que velar por la razonabilidad de la operación y también tiene que ir otorgando prórrogas en la medida que vaya verificando que no se cumplió con la primer prórroga. Otra de las situaciones que estamos viviendo hoy muy complicadas son las demoras con la logística. Entonces, incluso lo que vimos ahora con el canal de Suez, o sea, es muy complicada de por sí, en el medio de la pandemia o con situaciones dramáticas como esta,
que se puedan llegar a tiempo. Me ha pasado de revisar operaciones que ya están embarcadas desde enero y no llegaron a la Argentina, o desde diciembre y no llegaron a la Argentina porque entre el transbordo, tripulación positiva COVID, volver a bajar la mercadería, volver a subir la mercadería, esa demora, cuando en realidad una fecha de embarque prevista se cumplió en los tiempos previstos y no llegó la mercadería a la Argentina, el importador no tiene más herramientas que mostrarle. Todo lo que tenga de la marítima, forwarder o transportista, todas las notas del proveedor indicando yo dejé la mercadería a disposición, todos esos elementos son más que razonables para el banco para otorgar la prórroga, pero hay que presentarlos. Con una simple nota del importador no es suficiente a veces. En otros casos, cuando la demora es del proveedor y excede mucho estos tiempos, hay bancos que están pidiendo que los documentos estén apostillados en origen. Entonces ahí también tenemos la demora de la preparación de ese documento, el costo de la legalización y el envío por courier de ese documento en original. Entonces ahí estamos realmente contra el reloj para regularizar las operaciones, pero no nos queda otra, es el escenario que tenemos y tenemos que acompañar en cada operación a la empresa importadora. Ustedes como despachantes tienen quizás una misión casi maratónica con la cantidad de cosas que tienen día a día solamente de la parte aduanera, pero los llamados que tienen de la empresa que necesita una ayuda adicional, una colaboración para poder regularizar estas operaciones con el banco. Bueno, hasta acá toda la presentación. Vamos a ir ahora con un espacio de preguntas. Les digo esto por si alguna persona que tiene alguna obligación y necesita desconectarse de la sala, seguramente en unos días vamos a tener esta presentación a disposición y a partir de ahora vamos con un espacio de preguntas y de ejemplos y de lo que ustedes necesiten. Yo tengo estas preguntas que para mí son las más frecuentes y si bien resumen un poco lo que ya expliqué hasta ahora, dan una versión diferente de cómo se plantea el ejemplo. Cuando hablamos de banco nominado de seguimiento, al momento de oficializar tenemos que elegir un banco, solamente uno. Entonces, si la empresa importadora opera en dos bancos, va a tener que regularizar primero en uno y después en el otro. Ahora, si por algún motivo la empresa se equivocó o el despachante se equivocó o decide cambiar el banco de seguimiento, se solicita una cesión a través del banco donde está actualmente nominado y en ese formulario se solicita: ustedes que son el banco A, por favor, cedan completamente al banco B todo el seguimiento de la destinación. Entonces, este trámite tarda unos días porque tiene que ir al Banco Central y del Banco Central al nuevo banco. Cuando llega al nuevo banco, ese banco tiene que aceptar esa designación. Entonces, ahí tenemos una demora, no es automático. Otra de las formas que se podría dejar en suspenso en el banco donde está actualmente nominado, pero si yo quiero operar en el mercado de cambios en otro banco, es utilizar una certificación, que es un mecanismo más directo, pero tiene mucha información contenida. Entonces, yo quiero pagar por acá y el banco de seguimiento es este. Esa certificación contiene todos los datos de la destinación aduanera, monto, proveedor, Incoterm, todos esos datos van en una certificación al otro banco. Y recién ahí puedo o regularizar una operación que estaba pendiente o acceder al mercado de cambios y hacer el pago al exterior. Entonces ese mecanismo se llama certificación. Otra de las preguntas, esto que les expliqué muy detenidamente, es el tema de la forma de pago en la factura. Cuando ustedes tienen que oficializar, ya saben que les recalqué cómo se revisa la factura, qué es lo que tiene que decir, pero ustedes tienen que trasladarlo en la ventaja forma de pago. Puede ser anticipado, a la vista o diferido. Siempre hablamos de que el mayor porcentaje es el que tendríamos que declarar ahí. Entonces, si decía 100% anticipado, no hay duda. Pero si dice 50-50, bueno, ahí podemos elegir cualquiera de las dos. Pero si dice 80% diferido, vamos a ir por la opción del pago diferido, porque siempre representa la mayor. Otra de las cosas que me parece importante revisar es, supongamos que en la factura pro forma dice 100% anticipado, pero llega el momento del embarque y el pago no se hizo. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que yo les recomiendo es que modifiquen la factura, porque el proveedor estaba esperando los fondos para embarcar y los fondos no los recibió y él decide enviar los bienes. Entonces esa factura pro forma, ya la condición no es la que estaba ajustada comercialmente. Entonces tendría que decir, páguese a la vista. Entonces la mercadería está embarcada, ya se puede pagar. Si eso es lo que dice la factura, bárbaro, ustedes utilizan la opción pago a la vista. Si la factura decía pago a la vista y no se pagó y llegan los bienes y se va a oficializar, bueno, ahí la disyuntiva es o pongo lo que dice la factura o pongo lo que realmente se va a hacer. Es decir,
el importador va a pagar con un B06, pago diferido. Entonces, en la oficialización, la condición ya no es a la vista porque está vencida, iría diferido. Esa es una situación que yo estoy viendo mucho ahora, porque se pone pago anticipado y la factura está vencida, se pone pago a la vista y la factura está vencida. Entonces ahí, ojo, lo mejor es revisar la factura. Si la factura nos acompaña, no hay duda que al oficializar va a coincidir lo que ustedes quieren declarar. Lo de la CIMI ya les expliqué. ¿Qué pasa si se reemplaza? Bueno, fundamental revisar el tema de las posiciones arancelarias y de qué tipo de licencia estaba asociado al momento del pago, porque si no, sería una inconsistencia. ¿Se puede pagar desde una cuenta en el exterior? La respuesta es sí, pero, y en el pero me pongo firme con esto. La cuenta del exterior, ¿es de la misma razón social que se declara en la destinación aduanera? Si la respuesta es sí, no hay ningún problema. Si van a declarar en la ventaja, en vez de poner pago anticipado, diferido y demás, cómo se pagó y ponen pago con cuenta del exterior, ese despacho no tiene acceso al mercado de cambios. Es decir, ya está anulado. La empresa decidió pagarlo con fondos propios desde el exterior. Pero si la cuenta era del dueño de la empresa y no es de la empresa importadora o era de otra persona que no es la empresa importadora, ese pago no tiene la trazabilidad igual, porque lo está pagando un tercero. Hay alguien que está pagando esa deuda cuando en realidad estaba facturada a nombre del importador. Esta distorsión se puede subsanar cuando se hace un aporte de capital, es decir, el dueño, que era el titular de la cuenta bancaria, hace un aporte de capital a la empresa y de esa forma dice, bueno, yo me hice cargo de una deuda que era en realidad de la empresa, entonces tiene que existir un documento que muestre esta cesión de la deuda, si no, no se puede. Directamente yo les diría, no utilicen este mecanismo si están en duda, dejen el despacho con pago diferido, por ejemplo, y después revisan si lo van a hacer con pago de una cuenta en el exterior, se presentarán al banco a bajar el saldo de Cepaimpo, porque no tiene acceso al mercado de cambios porque ya lo pagaron desde una cuenta en el exterior. Pero diferente sería que ustedes pongan pago con cuenta en el exterior y anulen el saldo del despacho porque en el banco no va a tener acceso al mercado de cambios. Esa es la diferencia fundamental para mí a determinar. ¿Cómo se ajusta la periodicidad en el tema de la 6401? Bueno, si bien yo lo tenía en una diapositiva anterior, prefería explicarlo ahora. El reglamento de activos y pasivos está cerrando ahora el 31 de marzo, va a tener una obligación aproximadamente el 14 de mayo con el cierre el 31 de marzo. El que está vigente al día de hoy es el del 31 de diciembre. Siempre tiene este delay de cierre de trimestre 45 días. Por eso digo aproximadamente 14-15 de mayo, porque en realidad es por la terminación de la quit. Los dos primeros dígitos van al primer vencimiento, al segundo día, al tercero. Entonces digo, más o menos de ahí en adelante ya sería una obligación. ¿Dónde estamos viendo la mayor dificultad con el certificado de validación? Con la periodicidad, porque en el mismo proveedor se declara todas las deudas. Entonces, si tenemos diferentes facturas, quizás tienen diferentes vencimientos. Si la primera factura que se declara está vencida, por ejemplo, al 31 de diciembre y todavía no se pagó, eso va como atraso de capital. ¿Por qué? Porque está vencida. Ahora, si la siguiente deuda vence dentro de un año, 60 días, 90 días, esa factura puntual tendríamos que incorporarla en la celda que corresponde a ese periodo. Entonces tenemos una vencida, 2 a 3 meses, 3 facturas que vencen dentro de un año, y es todo dentro del mismo proveedor, en el mismo país y en la misma moneda. Ahí se arma el certificado de validación. Entonces cuando el banco recibe y dice quiere pagar esta factura, que es 10.000, pero la deuda es de 100.000, bueno, mientras que esté incorporada en alguno de los campos y cierre este monto dentro de esa celda como atraso o con la fecha exacta de vencimiento, no van a tener ningún problema. Ahí es donde estamos viendo la mayor dificultad con la periodicidad de las facturas. Bueno, hasta acá, espero haber sido lo más clara posible. Yo ahora les cedo la palabra a ustedes, dejo de compartir pantalla y vamos a revisar en el chat todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, voy a comenzar con las preguntas que estoy leyendo acá en el chat. ¿Me podrán explicar brevemente la comunicación 7239? No comprendo cómo afecta a las exportaciones si tomo el 50% de la prefinanciación o de un pago anticipado para importaciones. Durante 180 días, ¿qué es lo que no puedo hacer? Bien,
180 días es el plazo de espera desde el cobro del anticipo de exportación. Por eso yo decía, para poder ampliar el cupo de IMPO, primero tengo que ser exportador. Entonces, cobro dinero de mi cliente del exterior, al cual le vendí algo. Esa exportación va a estar sostenida durante 180 días, no le puedo mandar los bienes al exterior, y ese cupo, ese monto de anticipo, lo llevo y lo amplío en importaciones. Pero eso es porque no me dio el cálculo del punto 2.1, o sea, después de haber resuelto toda esta fórmula que hicimos del cuadro, y me dio negativo, por ejemplo, recién ahí estoy contemplando la necesidad de utilizar el anticipo de exportaciones para llevármelo a ese cálculo. Si no, directamente me olvido de esta norma. Si no soy exportador, me olvido. Si no puedo esperar 180 días de promesa a mi cliente de la mercadería, me olvido. Y si aún así agoto todo eso, bueno, recién voy a hacer el cálculo y le tengo que explicar al banco, voy a hacer uso de esto, donde me comprometo bajo declaración jurada que esta plata no la voy a exportar por 180 días y el banco hará lo propio para hacerme el seguimiento. Porque en la primera que ve mi permiso de embarque y después regularizo ese anticipo, ya tengo la inconsistencia. Así que de esa forma sería, ¿qué es lo que me sirve a mí contemplar este punto de la norma de ampliar el cupo y contemplar los anticipos de exportación? Si no se entendió, me vuelven a preguntar. Vamos a dejar el material a disposición de esta presentación en un par de días cuando los chicos de sistemas, de prensa, puedan editarlo. Seguramente lo van a dejar a disposición en la página del CDA. Siempre en videoconferencias está todo el material disponible. El caso de exportación de avión en parte de pago de un nuevo avión. ¿Se puede? Solo gira la diferencia al exterior. Bueno, acá lo que entendería es que más allá del tipo de bien, hablamos de una exportación y que se quiere contemplar eso como forma de pago, compensación para una operación de importación. La dificultad que tenemos con esto es que no están admitidas las compensaciones por el simple hecho de la obligatoriedad de ingreso y liquidación de divisas de la Expo. Entonces, si yo mando mercadería al exterior, tengo un plazo desde la fecha de cumplido de embarque para traer el dinero a la Argentina. Entonces, lo traigo y después pago lo que quiero, pero esta obligación no me está anulando, ni compensando, ni dejando saldo, ni siquiera si fuera la misma empresa en el exterior. Al que le compro y al que le vendo, no importa. Lamentablemente, no es una cuenta corriente donde nosotros podemos decirle a la empresa que está en el exterior, te llevo, te traigo, te vendo y te compro, usemos esta cuenta corriente. No se puede, por el simple hecho de que la exportación me deja cautivo al ingreso y liquidación de divisas. Siguiente pregunta. Quisiera consultar por qué la certificación por despacho expedida por el banco tiene una fecha de vencimiento. Luego de presentar la documentación al banco y que se extienda la certificación, ¿hay algo más que debo hacer? ¿A qué corresponde esa fecha de vencimiento? Ejemplo, oficialización en febrero del 2021 y la fecha de vencimiento en certificación a junio de 2021. No estoy segura a qué certificación te estás refiriendo. Si es una certificación de regularización, lo que tiene es un tiempo, porque en realidad el banco que emite la certificación deja eso que va vía SWIFT a disposición del banco que tiene que recepcionarlo. El banco que lo recepciona está indicando, con esta información, ¿puedo regularizar este pago o puedo darle acceso al mercado de cambios a la empresa importadora? Entonces, ese mensaje SWIFT tiene un tiempo, porque si no, es como que se cae, como que no me notifiqué, se cae. Por eso es importante, cuando se utiliza ese mecanismo, dar aviso en los dos bancos de que estamos a la espera de verificar que este mensaje no esté dando vueltas y que quien lo tiene que aceptar lo tome. Cuando toman la certificación, se da curso a regularizar o acceder al mercado de cambios. Creo que es lo que me estás preguntando. No estoy muy segura por el tema de esto que me decís de la oficialización y el vencimiento de junio, medio que me perdí. Si es eso, si no me volvés a preguntar. Silvana, ¿solo se ve por la página de la AFIP? No sé qué cosa se ve por la página de AFIP. En la página de AFIP se ve un montón de cosas. Si es respecto al nuevo registro de operaciones cambiarias por esta comunicación 7200, que en la comunicación C, que ya no me acuerdo el número, si es la 89416 o 419, que es donde están los sujetos obligados para incorporarse en este registro, la respuesta es sí. Hay un micrositio que está a punto de darse de alta, que se ubica desde Administración de Relación con clave fiscal, no tienen que ir por el primer botón de AFIP, sino que van por el de Banco Central,
y ahí está registro de importadores por comunicación 7200. Yo todavía no lo vi operativo, pero debería estar por ahí. Más abajo me hacías la pregunta, perdón, no la había visto. ¿Por dónde se ve la info de la comunicación C89476? Bien, es eso. Otra pregunta. Se realizó una importación, es pago diferido, han pasado 3 meses y recién ahí voy a pagar. Tengo multas. ¿El banco puede objetar el pago? ¿Debo hacer una certificación? Las multas no sé si se refiere a que tiene penalidad la propia factura, es decir, si mi vencimiento de esa obligación es a 3 meses de la fecha de embarque, la fecha de embarque me da el inicio, cuento los 90 días y me da la fecha de vencimiento, recién ahí puedo hacer el pago, porque no se pueden precancelar. Entonces, ojo con eso, que hay muchas empresas que dicen, yo comercialmente con el proveedor tengo un plazo más amplio de pago, y después dicen, uy, está aumentando el tipo de cambio, me quiero sacar de encima esta deuda, estoy por cerrar ejercicio, quiero usar estos pesos para pagar, y no pueden. Entonces, el plazo de espera en este caso, en el ejemplo que me das, es 3 meses. Si la factura dice que si no se paga en ese plazo empieza a correr intereses, porque sería lo que entiendo como multa, si el proveedor pone esas condiciones, lo que tenemos ahí es que se tendría que hacer el cálculo de los intereses sobre los días de mora que se tiene al momento de hacer el pago al exterior, y sobre esos intereses el banco, que es agente de retención, va a tomar los impuestos. Entonces, ojo con este cálculo también, revísenlo con el estudio contable. Ahora, si la pregunta refiere a si tengo una multa por pagar la factura fuera de término, la respuesta es no, porque en realidad lo que yo estoy es incumpliendo comercialmente con el proveedor. El proveedor estaba esperando que yo le pague y no le pagué. Entonces ahí me parece que el tema de la multa no me lo está indicando el banco está diciendo gracias por no venir al mercado de cambios y pedirme dólares para hacer este pago al exterior, tenemos una demora. Creo que hasta incluso el Banco Central nos felicitaría por trasladar esta deuda en el tiempo. Silvana, el pago a la vista exige que sea con mercadería ya embarcada y antes de oficializarlo el despacho. ¿Siempre debe ser así? A ver, un pago a la vista va por un código B07. Existe un código de concepto que es el B10, que es un pago de mercadería embarcada sin registro de ingreso aduanero. Es una frase bastante simple de entender. Está embarcada y no se nacionalizaron los bienes. El Banco Central lo que hizo fue usar el mismo criterio, es mercadería viajando. Pero si la factura dice pago a la vista, tiene un código especial que es el B07. En definitiva, lo que sabemos es que se utiliza ese código de concepto que el propio importador presenta la solicitud de transferencia al exterior y dice, yo quiero pagar mercadería que está viajando. Bárbaro, B07. ¿Dice la factura eso también? Sí, dice lo mismo. Fantástico. Una cosa muy importante es que con las demoras que tienen los bancos en procesar este pago, ¿qué pasaría si la mercadería toca Argentina y la quiere oficializar? Y el pago no salió. Ya no es un B07, porque al momento de oficializar impacta en el sistema. Entonces, por eso yo le sugiero que la empresa que está pendiente esperando de cursar el pago, frene el pago, le diga al banco no lo curses, lo manda para atrás, le cambia el código de concepto a pago de mercadería B06, que ya es con registro de ingreso aduanero, y ahí estaría cursando un pago bien. La pregunta me dice, ¿tengo que hacerlo antes de oficializar el despacho? La respuesta es sí, porque en realidad me lo está marcando la condición. Pero si no se oficializa y la empresa no se presentó a hacer el pago, no hay ningún problema. Se oficializa, la deuda persiste y se paga después. El tema es si la empresa está justo en ese momento que presentó el pago en el banco y no lo llegó a liquidar. Ahí tenemos esos pequeños días de discusión. Lo mejor es frenar el pago. Frenen el pago y cambien el código de concepto. A ver, acá me dicen que se fijaron en boletín oficial. Bueno, el boletín oficial se publica tanto en las normas del Banco Central como cualquier otra resolución. La comunicación C lo que está indicando es quiénes son los sujetos obligados. Lo que se indica cuál es el micrositio es lo que yo estaba indicando a través de relación de administración con clave fiscal. Gracias, Ivana. Le aviso a Ivana, yo soy Silvana. Chiste, a veces me cambian el nombre, no pasa nada. Silvina, Silvana, yo respondo igual a cualquiera de esos nombres. Mencionaste que si se realizó un pago anticipado con una CIMI y luego en el despacho se utilizó una nueva porque cambió la posición arancelaria y, por ejemplo, pasó de LA a LNA, ¿podría considerarse una inconsistencia? ¿Esto qué significa? ¿Hay una sanción? Más allá de que las posiciones arancelarias, el propio ministerio fue modificando los listados,
hubo para adelante y para atrás, creo que un día se publicó unas licencias y después se dieron vuelta. Yo realmente esto no lo sigo día a día, cuáles son las posiciones que se van modificando, pero digo, ¿qué sería una inconsistencia? Y claramente sería haber hecho uso de una licencia automática para poder hacer el pago al exterior, cuando en realidad la mercadería venía por licencia no automática. Si esto no está relacionado con estas nuevas disposiciones que modifican los anexos, y ya sabíamos que desde siempre era una licencia no automática, yo creo que sería una inconsistencia, porque estaríamos haciendo uso de un mecanismo que no sería el correcto. Pero como multa no veo nada, como sanción es estar dentro del registro de inconsistencias. ¿Qué pasa con ese registro? Yo opero en el banco A, detectan esta situación que yo les estoy diciendo y dice, mirá, hiciste un pago anticipado con esta SIMI, acá pusiste que es licencia automática porque todas estas posiciones están acá y en realidad eran automáticas. Deberías haber esperado que esté la SIMI en estado de salida para recién hacer el pago al exterior. Si eso se detecta y me incorporan en el banco A, cuando me presenten en el banco B, en el banco C, en el banco Z, y hacen la consulta en el sistema, van a detectar que ese banco me registró ahí, me denunció. Es como una especie de veraz. Entonces, lo que nosotros no queremos es estar adentro de ese registro. Por eso me parece importante no meter la pata desde el vamos. Si hay una situación de error, se tendrá que justificar el error. Si hubo una declaración inexacta de la posición arancelaria, no sé, porque quizás fue muy difícil la clasificación y estuvo muy peleada, bueno, se le deberá demostrar al banco. Ahora, si para el banco no es objetable, hice el pago con una SIMI, no le avisamos nada al banco, esperamos, llega el despacho, presento el despacho y el banco no me objetó absolutamente nada, claramente estábamos bien. Presentamos el reemplazo de una SIMI, estaba dentro del despacho, está incorporada, no le tenemos que explicar nada al banco. Por eso digo, ojo en el fino de las situaciones, porque uno sabe lo que está haciendo. Hay muchos que cobran con moneda digital, es local, hablamos de una exportación si es un cobro. El tema es que desde el decreto de necesidad de urgencia en el 2019, cuando empieza el control cambiario el 2 de septiembre, lo que dice desde el decreto y después las normas del Banco Central es que se indica la obligatoriedad de ingreso y liquidación en el mercado de cambios. Entonces, cuando hablamos de este mecanismo, es adentro del MULC o el MLC o como le quieran llamar, es adentro del mercado de cambios. Entonces, ¿qué pasa con otras formas de estas cobranzas? Si nosotros cobramos criptoactivos, bitcoins o cualquiera de estas formas de otras monedas que para el propio exportador diría, yo considero que a mí me sirve esta plata como cancelación de esta deuda, yo le puedo vender a mi cliente del exterior y que me pague como quiera. El problema está en que esa divisa no está liquidada en el mercado de cambios. Entonces, ¿de qué manera la empresa exportadora liquida eso, se presenta al banco y dice, acá está, de estos dólares yo los liquidé en el mercado de cambios? Hasta que no cierre ese circuito, no da el cumplido de embarque, el cumplido de la obligación de ingreso de divisa. Entonces, el certificado de cumplimiento en el banco lo vamos a tener recién ahí. Lo mismo pasa en un ejemplo que me dicen algunas empresas, que es, me pagan en efectivo en dólares en Argentina porque tiene un representante. Ok, hay un recibo, le toman esos dólares, yo me presento en el banco, le digo, acá me pagaron localmente en moneda extranjera. Voy al mercado de cambios, me los toman, me hacen la conversión, me acreditan en la cuenta bancaria esos pesos y de esa forma también di cumplimiento al permiso de embarque. Es lo menos habitual, porque hasta incluso los bancos dicen, no tenía previsto que a vos te paguen localmente. ¿Cómo hago? Bueno, hasta que lo aprenden al mecanismo y ven que lo pueden ejecutar, siempre se puede liquidar en el mercado de cambios esa moneda extranjera. Pero el tema de la moneda digital, al no tener esta forma, no se da el cumplimiento. Como no está previsto en la norma, no se puede. Bueno, Ariel me agradece, respondí la pregunta que él me decía. Después tenemos, ¿dónde se puede ver el cupo de pago para importadores? ¿Tengo que hacer una presentación adicional al CEPAIMPO? Bueno, Eugenia, acá lo que te puedo decir es que el cupo es un cálculo propio que hace cada importador, porque en realidad el banco, por donde quiero cursar el pago, si yo opero en un solo banco, bueno, le podría pedir al banco, bueno, hasta incluso adentro de la propia página del banco, yo puedo sacar un histórico de operaciones. Con el histórico de operaciones más o menos me voy a dar cuenta todos los pagos que hice, todos los despachos, porque esa información está ahí adentro de un banco si opero ahí.
Si opero en diferentes bancos, voy a tener que nutrirme de toda esta información. Pero el banco no me puede decir a mí cuál es mi cupo, porque yo le puedo decir, opero solo con vos, pero no puede dar fe de que yo opere en diferentes bancos y que yo no le esté diciendo la verdad. Entonces, ningún banco me va a decir cuál es mi cupo disponible. Eso es lo que desde ahí vamos te puedo indicar. La responsabilidad del importador es hacer sus propios cálculos. Por eso es que es muy importante entender la fórmula. Cuando uno entiende la fórmula y la va haciendo periódicamente, no se desayuna el día que quiere hacer un pago al exterior de que no tiene saldo suficiente. Ahora, hacer el cálculo desde cero lleva un poco de trabajo, por eso digo que es más fácil hacerlo de manera periódica. Así que, lamentablemente, no se puede acceder a esa información. Se pueden hacer pagos anticipados por una operación en dos bancos, por ejemplo, la operación que tenemos en curso, ya se hicieron 2 pagos en el banco X, y el resto de las cuotas que tenemos para hacerse podrían hacer por otro banco. En ese caso, ¿cómo se declara en el despacho? ¿Cuál de los 2 bancos declaro o debo hacer una cesión? Se puede hacer un solo banco nominado y se puede elegir cualquiera. Lo que yo sugiero es que revisen dónde hacen la mayor cantidad de pagos, porque ahí van a regularizar todas esas operaciones. En este caso, el ejemplo que escuché es, hice 2 pagos anticipados. Bien, nominamos a ese banco, regularizamos esos 2 pagos anticipados, después se hace una cesión del documento completamente, digamos. Yo tenía 100.000 en el despacho, tenía 2 pagos de 10.000. Mato los 2, regularizo, me quedan 80 disponibles de saldo en el despacho. Hago la cesión y le digo al banco A que lo traslade a los 80.000 de remanente al banco B. Me quedo en el banco B y le voy pagando todas las cuotas que yo tengo que ir cancelando con el proveedor del exterior. De esa forma me parece que sería lo más prolijo. Bueno, el resto son agradecimientos y no veo ninguna otra pregunta más. No sé si Anabela o Rocío recibieron preguntas por otra vía, pero si no, no tengo nada más por todas responder. acá. Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta adicional o si quieren que revisemos algo de lo que ya expliqué, yo les agradezco a todos por participar, por estar en esta jornada, para los que estamos acá en Buenos Aires, un poco lluviosa. Seguramente van a surgir otras dudas después de toda esta charla, después de este análisis que realmente es complicado. Siempre tienen el espacio de asesoría para volver a refrescar algunos de estos conceptos o marcando ustedes algún ejemplo donde lo podamos revisar con mayor detalle. Y si no, nos vamos a estar encontrando seguramente en algún otro encuentro virtual. Y les deseo a todos una muy buena jornada, cuídense mucho y bueno, a disposición como siempre para lo que necesiten. Gracias.